Pero a la vez, la predestinación es una doctrina porque está enseñada en la Biblia, está mostrada en la Biblia y está reafirmada en la Biblia, está consolidada en la Biblia. No es algo, no es un invento, no es una idea alocada de algún pastor, de alguien que leyó la Biblia, sino que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué genera tanta controversia, tantos distintos pensamientos? Y precisamente porque está muy enlazada esta doctrina con lo que vimos el jueves pasado. ¿Recuerdan ustedes lo que vimos el jueves pasado? El jueves pasado vimos el tema o la doctrina de la elección. ¿Recuerdan ustedes? La elección, la doctrina de la elección, se basaba en un pasaje, me gustaría que lo busquen, en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Esto simplemente es a modo de introducción. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, ¿qué dice? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado, fíjense como acá ya aparecen las dos doctrinas, la elección, al escogernos, al elegirnos, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esta es la base de la primera doctrina, la que vimos el jueves pasado, que era la elección. Dios tiene la facultad, Dios tiene el atributo, Dios tiene la potestad de elegir. Está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Por lo tanto, no lo podemos negar. Pero para poder entender esta doctrina, necesitamos, sí o sí, hacerlo a la luz del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el primer atributo que le da es viva, por lo cual significa que la palabra de Dios tiene vida. Amén. ¿Qué interpretan ustedes al decir o al entender que la palabra de Dios tiene vida? La palabra de Dios tiene vida en sí misma. No es letra muerta, letra vacía, no es simplemente una idea. Tiene vida, lo declara la Biblia. Por lo tanto, al decir que la palabra de Dios tiene vida, nos está diciendo que la palabra de Dios nos enseña y se incorpora a nuestra vida a través de enseñanzas. El jueves pasado vimos la elección y vimos que esta es una potestad de Dios, un atributo de Dios, una virtud de Dios. Y hay algunos pasajes que tomé para certificar esto. ¿Qué queremos decir con esto? Dios tiene toda autoridad para hacer lo que Él quiere. Amén. No hay nadie que pueda decirle a Dios ni pueda cuestionarlo por qué hace lo que hace. Fíjense lo que dice Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas, dice el Señor, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice Dios, que anuncie lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiera. Dios está diciendo: yo voy a hacer lo que quiero. Lo que quiero. Daniel, capítulo 4, versículo 35.
dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad. ¿Quién? Dios. En el ejército de los cielos. Y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién es capaz de decirle a Dios, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Dios es Dios. Dios es Dios. Es todopoderoso y no tiene que consultar con nadie lo que hace, cómo lo hace, dónde lo hace y cuándo lo hace. Es Dios. Y así como leímos en Efesios, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. El jueves pasado hacíamos un ejercicio de tratar de llevar nuestra mente a antes de la creación, antes de Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice creó los cielos y la tierra, dice creó de la nada, no había nada, no había nada. Y acá en Efesios dice, nos escogió en Él antes de que pase eso. Vos y yo ya estábamos elegidos. Es lo que declara la palabra, es lo que dice la palabra. Por eso sentí necesario leer estos pasajes de Isaías y Daniel para no considerar a un Dios injusto, un Dios que no se vale de su propia potestad. Si a Él le pareció elegirnos de antes de la creación del mundo y hoy estamos aquí, es porque Él quiso. ¿Podemos cuestionarlo? No. ¿Quiénes somos para cuestionarlo? ¿Quiénes somos para decirles algo? Para decirle algo. Algunos de los que estamos acá presentes o alguno de los que está en el mundo, en alguna iglesia o ateo, le puede decir a Dios, ¿qué hace Dios? Nada. Nada. Él es Dios. Y Él eligió. Y Él te eligió. Si pudiera hacer una mano gigante con cartón, haría una así apuntando a cada uno de ustedes y diría, Dios te eligió. Es lo que dice la palabra. Dios te eligió, 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 Dios te eligió. Es lo que dice la palabra. Dios te eligió. ¿Y cuándo te eligió? Antes de que creara el mundo. Ya estabas elegido. Por lo tanto, cae por tierra totalmente esta teoría de la casualidad o de que yo justo pasé por la iglesia o yo justo escuché o a mí se me ocurrió o mirá qué casualidad. En el mundo del Señor no hay casualidad, hay causalidad. Y estamos aquí porque Dios así lo dispuso, porque Dios así quiso. Ahora me gustaría, Lili, que ponga ya la primera diapositiva, la filmina. ¿Qué es la predestinación? ¿Se puede aprender ese? ¿Así veo también o no? ¿Qué es la predestinación? La predestinación es la doctrina que afirma que Dios, en su soberanía, y acabamos de leer lo que dice Isaías, lo que dice Daniel, que Dios en su soberanía ha determinado desde la eternidad el destino final de cada persona. Y acá creo que es lo más importante. Especialmente, y a mí me gustaría poner la palabra ahí, especialmente barra, específicamente orientado. ¿Estás en desacuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículo especial? Están viendo ahí todos. En lo que respecta a la... Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas
según el designio de su voluntad. Yo no sé, acá no. Yo marqué ahí predestinados para que vieran que en el plan de Dios ya comienza a verse esta doctrina, esta enseñanza. Y también marqué en otro color, conforme al propósito. Conforme al propósito. ¿Qué les da a entender esta declaración? Conforme al propósito. Que está de acuerdo. Exactamente, que está de acuerdo al plan, en línea con lo que Dios determina. En línea con lo que Él quiere. La palabra conforme es una palabra que obviamente traducimos del griego y significa de acuerdo, en línea, a la manera, ¿no? Y propósito, ¿saben cuál es la palabra griega de propósito? Prótesis. Prótesis. ¿Y qué significa prótesis? Poner adelante, exponer. Por lo tanto, es una determinación de Dios. Entonces significa, en Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados de acuerdo, en línea a lo que Dios ya había determinado. No se pierdan, si se pierden me dicen. Por lo tanto significa la predestinación de la cual nosotros somos parte, no se pierda, porque si no, la predestinación de la cual nosotros somos parte está en regla, en línea con el plan que Dios ya había determinado en nuestra vida. ¿Se comprende? Por lo tanto, nuestra vida tiene un objetivo, tiene una meta, tiene una llegada. Y esa meta, esa llegada, ese objetivo, Dios ya lo predeterminó para nosotros. Vamos a leer Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. ¿Quién? Nosotros. Vamos a hacerlo individual. Habiendo sido predestinados. ¿Quién? Yo. Fui predestinado de acuerdo al propósito, de acuerdo al objetivo que Dios había determinado. Lo dice la Biblia. Habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio, según el deseo de su voluntad. El deseo de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios anhela para nuestra vida, es lo que Dios ya predeterminó para nosotros. Yo sé que es un tema complicado. Cuando yo estaba en la secundaria había un profesor que siempre nos hacía este chiste, decía: levanten la mano los que están acá. Nadie levantó la mano, o sea que ninguno está acá. ¿Se perdieron todos? Levanten la mano los que están acá. El objetivo principal de la predestinación no es simplemente la salvación. Pasa al otro, Lenito.
Vamos a dar un paso atrás. La predestinación es una palabra griega también, que está formada por dos palabras y que termina la definición como predestinación. Y es pro, que es antes, anterior, y horizon, que significa establecer un final, establecer un límite, un horizonte. Por lo tanto, es establecer el final o establecer el objetivo o establecer un destino. ¿Se comprende? Eso significa la palabra predestinación, que tiene su origen en la palabra griega prohorizon. Vamos al otro libro. La base bíblica que encontramos de esta doctrina, de esta enseñanza que nos brinda la Biblia. Ahí tienen los pasajes. Romanos capítulo 8, versículo 29. Me gustaría que alguien lo busque en su Biblia. Así participan también. Otro, Efesios capítulo 1, 45. Y Juan capítulo 6, versículos 37 y 39. A ver si por ahí me equivoqué y puse otro. ¿No? ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 29? ¿Lo puedo leer de ahí? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Efesios capítulo 1, versículo 45. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y Juan capítulo 6, versículos 37 y 39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de quien me envió. Y esta voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Amén. Estos tres pasajes que acabamos de ver, hay muchísimos más en el Nuevo Testamento, hay muchísimos más, pero creo que son los más claros, los más específicos para poder comprender que Dios en su infinita sabiduría, ya preparó todo para nosotros. Ya predeterminó, ya preparó toda nuestra vida, incluso nuestra salvación. Incluso nuestra salvación. Todavía no quiero entrar en el nudo de la doctrina de la predestinación, aunque le voy a hacer un pequeño adelanto de por qué esta doctrina, junto con la elección que vimos, la elección que vimos el jueves pasado, genera tanta controversia en el mundo cristiano. Porque dentro del mundo cristiano hay dos pensamientos, hay dos ideas. Y una es de la que si Dios ya me eligió y ya me predestinó para ser salvo, entonces ¿qué sentido tiene que yo cumpla con las ordenanzas de Dios si ya soy salvo?
Y la otra corriente o la otra idea es: Dios me predestinó, pero como dice la palabra, me predestinó. Entonces, yo tengo que cuidar y guardar mi salvación. ¿Se comprende? Son muy importantes las dos versiones, las dos vertientes. Y ahí es donde está el tema principal de por qué esta doctrina es tan contundente en la vida cristiana. ¿Sí? Gabriela siempre me comentaba que cuando ella era joven, en la iglesia en la cual iba, le gustaba reunirse los jóvenes y hablar de temas que ella siempre me decía: no hacen a la salvación. Pero es lindo hablar de esto, ¿no? Como que no, mi salvación no depende de si sé o no sé, pero son temas que nos gustan hablar. En el caso de la predestinación, si bien es probable, y se los anticipé de entrada, es probable que no nos pongamos de acuerdo, la realidad es que en este caso sí es importante comprender el tema de la predestinación, porque nos da seguridad de salvación. Saber que Dios ya predestinó mi vida, mi alma, para la eternidad y para la glorificación de Él, me da seguridad, lo cual no me da libertad para poder decir: bueno, como Dios ya me eligió y ya me predestinó, voy a vivir la gran vida. Al contrario, que yo sé que si yo sé que Dios me predestinó y me eligió, me está dando la seguridad absoluta de salvación, y ese es el motivo de alabar y glorificar a Dios, mucho más aún de lo que lo hago. Porque ahora tengo la seguridad de que Él me eligió y de que no estoy acá por casualidad o por simple, no sé, por lo que sea. ¿Sí? ¿Podemos cambiar línea al otro? Aquí es donde marqué en rojo en esos dos versículos. El sentido, el objetivo de la predestinación. Fíjense lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene la predestinación? ¿Por qué o para qué los predestinó? Para ser como Cristo. Para ser como Cristo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, acá se empieza a desentrañar, o se empieza a desanudar, o se empieza a clarificar el motivo de la predestinación. Muchas veces, y participé de muchas reuniones en donde este tema se debatía, les cuento una anécdota, simplemente para no hacerlo tan solemne, ¿no? Yo me acuerdo que tenía 16, 17 años, estábamos en la iglesia, un grupo de jóvenes, y justo a alguien se le ocurrió leer este versículo. Y éramos todos jóvenes entusiastas, todos jóvenes impulsivos, todos jóvenes con ganas de hablar, uno más que el otro. Y se armó una discusión que tuvo que venir el pastor y separarnos. Porque algunos decían una cosa y otros decíamos otra cosa. Y todos entusiasmados y convencidos de lo que decíamos. Y durante muchos años, cada vez que nos veíamos con esos que en aquel momento eran jóvenes, nos acordábamos y nos reíamos. Y empezábamos a hablar y tratábamos de terminar ahí porque seguíamos pensando cada uno lo que creía. Pero, a mi modo de ver,
Y vuelvo a reiterar lo que dije al comienzo. Es muy probable que no nos pongamos de acuerdo. Pero a mi modo de ver, la predestinación está enfocada no en la salvación específicamente, sino en la vida del que ya es salvo. Estos dos versículos que tenemos acá atrás, por lo menos a mí, hermanos, por lo menos a mí, me lo confirman. Porque hay un objetivo, hay un trasfondo, hay un motivo por el cual Dios nos predestinó. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Efesios capítulo 1, versículo 5, el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por lo tanto, estos dos versículos me dan a entender que la predestinación tiene un objetivo en el ya salvado. Si bien Dios sabe, desde antes de la creación del mundo, sabe, porque Dios es Dios, quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos, la predestinación está destinada a los salvos. Si no están de acuerdo, me gustaría que me lo digan o que lo compartan con ustedes. Los que están acá, levanten la mano. A Isaac lo estoy viendo, pero no está. No levantó la mano. Pasamos al siguiente. La salvación implica transformación moral, es decir, cuando el Señor nos salvó, y esto lo vamos a ver en las próximas reuniones, cuando el Señor nos salvó, nos generó en nosotros una transformación moral. Nosotros no somos igual que las personas que no conocen al Señor. No somos iguales. Tenemos la misma forma de pensar, tenemos la misma forma de actuar, tenemos la misma forma de encarar el tema o los temas que nos pasan en este mundo. Porque no deberíamos ser. No debería, es importante, no debería. Pero ¿por qué no somos iguales al resto? ¿Por qué no actuamos de la misma manera? ¿Porque somos una raza superior? Tenemos preceptos que cumplir, tenemos obediencia que cumplir. Porque Dios nos regeneró, nos hizo otra persona. Porque somos distintos, somos diferentes. El Señor nos transformó, el Señor nos cambió. Hay una doctrina que se llama regeneración, lo vamos a ver más adelante. Dios nos regeneró, nos hizo distintos. Por lo tanto, la salvación implica transformación moral, es decir, nos santificó, nos santifica. Estamos en un proceso de santidad, de santificación, perdón, no de santidad, de santificación. Santificación, recuerden ustedes, es apartado del mundo, separado del mundo. ¿Sí? Y no solo liberación del pecado, del poder del pecado. A los ojos de Dios, Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿qué somos? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y lo habíamos visto el año pasado cuando estudiamos Romanos. La palabra destituido también significa en griego rechazado, expulsado, echado de la gloria de Dios. Pero a través de la sangre de Jesucristo nosotros estamos justificados.
¿sí? Y Dios ya no nos ve como culpables, nos ve como inocentes, pero no por nosotros, sino ¿por qué? Por la sangre. Por la sangre de Cristo que fue derramada. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra vida es transformada moralmente. Nuestra vida es justificada delante del pecado. Y nuestro destino, la predestinación, nos hace participar de la naturaleza divina. En un futuro glorioso, en un futuro maravilloso, vamos a ser partícipes de la naturaleza de Dios. ¿Es lo que se me ocurre a mí? ¿O es lo que dice la Biblia? Segunda Pedro capítulo 1 versículo 4, ¿verdad que está ahí, no? Sí. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las promesas de Dios, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dios te eligió de antes de la fundación del mundo. Cuando se escribió Génesis 1:1, que fue hace mucho tiempo atrás, lo que escribió Moisés en aquel primer versículo de Moisés no sabía lo que iba a pasar. Alguien se lo contó. Y no había nadie que estuviera en Génesis 1:1. Por lo tanto, fue revelación de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó desde que comenzó eso hasta que Moisés escribió? No lo sabemos. Miles de millones de años posiblemente. No tenemos tiempo, no sabemos. No existía el tiempo así como lo conocemos hoy. La palabra de Dios dice que Dios habita en la eternidad, y en la eternidad no hay hora, no hay minuto, no hay nada, no hay tiempo. La eternidad es eso, no hay tiempo. En la eternidad, Efesios 1:4, en la eternidad Dios te eligió. Y en la eternidad Dios predestinó tu vida y la vida y la mía para ser partícipes de la naturaleza de Dios. Y somos nada. Somos nada. Romanos 3:23. Soy pecador y estoy expulsado de la gloria de Dios. Estoy alejado de la gloria de Dios. Estoy catapultado de la gloria de Dios. Pero sin embargo, Dios me predestinó y voy a ser partícipe de la naturaleza de Dios. Es lo que dice la palabra. El siguiente. ¿Quedó claro el tema de la predestinación? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Esta doctrina, como les decía al comienzo, a través de los siglos y de los siglos desde que Jesucristo vino a la tierra y ascendió a los cielos, generó muchos temas de conversación, muchos temas de discusión en algunos casos.
Y hay distintas posturas sobre este tema, distintas miradas. Y cada una de estas miradas tiene su apoyo, tiene su fundamento, tiene su base en la palabra de Dios. Entonces ustedes me dirán, pero ¿cómo puede ser que si todas, al menos ahí vemos tres, todas estas tres opiniones que a veces chocan, están apoyadas en la palabra de Dios? Y es porque esto puede pasar. Y como le dije al comienzo, esta doctrina particularmente genera esto. Yo lo voy a comentar y le doy gracias a Dios a la vez porque creo que más o menos todos, salvo que no se animen o por ahí no quieren hacerlo, pero todos vamos pensando más o menos de la misma forma. Porque yo le voy a confesar, estas dos doctrinas dentro del plan de salvación, yo los quería dar al final de todo. Para que primero reforcemos el tema de la justificación, de la adopción, de la regeneración, para que conozcamos primero todos esos temas y después vayamos al tema de la elección y la predestinación. Pero me di cuenta que si no hablábamos primero de estos dos temas, de estas dos doctrinas, no íbamos a tener la base necesaria como para poder entender todo lo demás. ¿Sí? Y dentro de estas corrientes, yo lo puse ahí como corrientes teológicas principales, hay muchas más. Y son tres personas prominentes. A mí no me gusta decir en el ámbito cristiano tres personas famosas o personas importantes, porque delante de Dios nadie es importante. Todos somos iguales. Pero son personas que han generado influencia en el momento en el que han vivido, a través de sus escritos y a través de sus pensamientos. Y acá tenemos a tres personas. San Agustín, que era un obispo y un pastor del norte de África, que vivió cerca del año 300, 400 después de Cristo, o sea, relativamente era cercano. Hoy lo miramos a la distancia y es cercano. Si yo tengo en cuenta que San Martín vivió en el 1800 y hoy estoy en el 2025, mirándolo en el 2170, ahora sí, pero vos eras cercano a San Martín y estamos lejos todos, pero mirándolo a la distancia, en la perspectiva, nos parece como que es cercano. ¿Y qué decía este hombre? Decía: la gracia de Dios es irresistible, decía. A ver si leo de acá, no. Y que la predestinación es necesaria debido a la corrupción del pecado original. Calvinismo. Bueno, ustedes lo están viendo ahí. Lo están viendo. Vamos al siguiente. Y así vamos a desarrollar cada uno de estos. ¿Qué dice San Agustín? Dice: todos los seres humanos están corrompidos por el pecado original. Y esto es así. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 10? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10. Nadie puede elegir a Dios por sí mismo, dice San Agustín. ¿Por qué? En Juan capítulo 6, versículo 44 dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Dios otorga su gracia a algunos y esta gracia es irresistible.
46 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios, la predestinación es necesaria para la salvación. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ahí ustedes pueden ver fundamentos bíblicos en los cuales San Agustín se apoyaba para haber dicho todas estas verdades. Romanos capítulo 9, versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso nos da a entender que Dios, como decía la canción, que Dios puso en nosotros el deseo de estar con Él. Amén. Amén. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Lo que está diciendo San Agustín es que si Dios puso en mí el deseo de querer buscarlo y de querer encontrarlo, entonces no depende de... Crack, crack, crack. ¿Están o no están? Crack. Depende de mí. No sabe. Amén. Pero lo que dice San Agustín es, si Dios puso en mí el querer, es Dios que lo puso. Y si Dios no puso el querer en el vecino de enfrente, que no está en la iglesia, Eso no puede ser. Porque la comunidad es para todos. Tiene que ver con el libre albedrío. Dios nos da a todos la posibilidad y nos ha puesto a todos la posibilidad de ser. Nosotros elegimos si ser o no ser. Porque si no sería, una elección de acuerdo a me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Y no me parece que sea así. Dios. ¿por qué, Matías? Porque primero no se trata de entender la mente de Dios, se trata de que Dios elige su sabiduría infinita y que no podemos entender su sabiduría infinita. Y yo sí que, yo creo que el tiempo, la gracia de Dios es tan irresistible que uno no puede resistirse ante ella porque es irresistible. Entonces sí, como vimos en la clase pasada, elige y predestina. No tenemos el derecho de decir por qué así. ¿Tiene sentido lo que digo? Sí, pero no estábamos viendo ese punto, estábamos viendo si como dice el pasaje que leímos de Romanos 9, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto da a entender, o por lo menos da la pauta, o abre la puerta como para decir, Dios de algunos tiene misericordia y de otros no. ¿Vos crees que es así? O sea, creo que la mente de Dios no es unidireccional, sino que tiene muchas direcciones y que porque tenga muchas direcciones no deja de ser verdad. O sea, yo creo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. No se contrapone de que no se trata de querer ni de correr por buscar a Dios,
no se contrapone, sino que es un límite de inteligencia y sabiduría que no accedemos, que la mente no nos da. Creo que es como una moneda, son dos caras. Por un lado la puerta está abierta y por otro lado... Explícame este versículo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Explícame ese versículo. Que no depende De mí, del esfuerzo. de yo, de vos. Del esfuerzo, sino que Dios pone en vos la gracia. Dios se presenta ante vos y su gracia te hace aceptarlo. Eso no le cierra la puerta a todos. A pesar de que si sea así, la puerta está abierta para todos. No se contrapone, porque la puerta está abierta para todos. Que se presente ante algunos, que la gracia sea irresistible de Dios, que Dios elija a unos. Es como Noé. Es como la puerta estaba abierta para todos. Dios ya sabía lo que se iba a salvar. Estaba Noé y la familia de Noé. Y Dios eligió a todos, que va a llover. Pero sin embargo todos se reían de Noé. La gracia estaba para todos. Pero ahora ellos no aceptaron la gracia y hubo un diluvio y fueron destruidos. Es casi lo mismo. Es que la puerta está abierta para todos, no se contrapone y que su gracia sea irresistible para aquellos que se presentan, aquellos a los que Dios se presenta. Entonces, si es irresistible la gracia de Dios, es irresistible. ¿Qué entendemos por irresistible? Que no hay forma de poder resistirla, ¿no? Entonces, si la gracia de Dios es irresistible, Todos seríamos salvos entonces. Todos seríamos santos, y no es así. si es irresistible. No es así. Porque en esto es donde se apoya la tesis de San Agustín, del obispo San Agustín, suponiendo o él argumentando que la gracia de Dios es irresistible. Por lo tanto, si Dios se presenta en mi vida, yo no lo puedo rechazar. No es que no quiera, no puedo rechazarlo. Dios se presenta y no puedo rechazarlo. Entonces, ¿por qué hay gente que Dios se no presenta ante todos. Dios no se presenta en todos? Los llama a todos, pero no todos llegan a experimentar la gracia de Dios. Entonces no es irresistible. Es irresistible para aquellos que Dios elige mostrar su gracia. Porque hay que acordar lo que fue el pasado, entonces eso es injusto. No es injusto porque es la soberanía de Dios, es su justicia, es una inteligencia que está haciendo. Y si la Biblia dice que es justo, yo lo creo. O sea, yo sé que un vecino mío nunca conoció la gracia de Dios. Por lo tanto, si no conoció la gracia de Dios... ¿Y por qué no conoció la gracia de Dios? ¿Ah? Porque dice que Dios se muestra de muchas maneras en la naturaleza, que siempre estamos... Dios te golpea la puerta a mostrar. La verdad que no sé, pero también pasó que una persona conoció a Dios y se arrepintió de la brujería que hacía en el barrio. Entonces, por un momento vio que Dios era bueno y no se pudo resistir ante eso. Entonces, cuando no se pudo resistir, aceptó a Cristo y él me dijo, sentí como que algo entró dentro de mí, era el Espíritu Santo. Y es irresistible, pero parece que está visible para todos, pero a la vez está invisible. Todo el que busca encuentra, pero no todos lo buscan. Eso es como vos dijiste al principio. El ejemplo que diste del arca es así. Cuando Noé les dice a todos,
viene el diluvio, Dios les estaba mostrando a través de Noé lo que pasaba y cada uno eligió. O sea, el libre albedrío existe desde siempre. Entonces, Dios se muestra, Dios abre, Dios proyecta. Ahora, si vos querés, seguís por este camino, si no, seguís por aquel. Dios no te obliga. Yo creo que si conocer la gracia de Dios es imposible apartarlo. Está bien, pero para conocerla tenés que elegir conocerla. Porque si vos me venís a mí y me decís, Dios existe, yo te digo, déjame hablar pavada y me voy a seguir a los musulmanes, no estoy abierta al conocimiento. No tengo chance de conocerla. Puede ser que los dos tengamos razón. Esa como la teoría de las cuerdas, que se teorizaba sobre una forma de entender la realidad y tenía como siete puntos, ¿no? Y después los científicos se empezaron a dar cuenta de que ningún punto se contraponía a otro punto y que todos mostraban una parte de la verdad. Igual no llegó a encontrar. No te olvides que la palabra dice que la misericordia de Dios es eterna, o sea, la misericordia es desde siempre y para todos. Y para Es como la gracia, es para todos aquellos que queremos y que creemos y que vamos en busca de eso. Los que no quieren, bueno, ahora, que Dios ya lo sabe, sin duda, pero Dios no nos determina, vos sí, no, vos no, porque vos sos morocho, vos no, bueno, vos sí, no, todos tenemos la misma posibilidad, pero Dios ya sabe, este no va a andar para este lado, ella lo sabe, pero aún así la misericordia es para todos y la gracia es para todos. Nosotros elegiremos qué camino seguir. Entonces la predestinación de Dios está o no está, porque si cada uno elige, ¿qué onda? Si Yo Dios creo nos que- predestina para algo, pero la elección la tenemos nosotros, nos salvamos nosotros, porque elegimos, ¿o no? Y es que dentro del libre albedrío, Dios predestina, pero dentro del libre albedrío, dentro de la libertad que Dios nos da, bueno, está esa opción. Yo creo Vos que estás predestinado para grandes cosas, pero si vos elegís hacer otra cosa, bueno, yo creo que el libre albedrío no tiene que ver con que si yo elijo a Dios o no elijo a Dios. El libre albedrío. El libre albedrío no elige a Dios. no, elegís la forma, la vida, si querés seguirlo, si no querés seguirlo. Yo puedo estar predestinada para grandes cosas, pero si yo elijo por mi libre albedrío seguir un camino equivocado, dedicarme a la farra, a tomar, emborracharme, bueno, lamentablemente, más allá de que Dios me haya predestinado, si yo en algún momento no retomo el camino, bueno, ¿Ustedes prestaron atención que yo les dije a la canción? Ahí dice predestinación. que el libre albedrío. O sea, que el libre albedrío, bueno, yo ya sé la canción, pero el libre albedrío en el pecador Es perdición. no puede, elige perderse. El libre albedrío es Es perdición. perdición, porque Es esclavo. porque nuestra esencia es pecadora. Es esclavo del Pero si pecado. yo tengo libre albedrío, lo cual significa que yo tengo libertad para Sí. elegir, yo no lo voy a elegir a Dios, porque mi naturaleza pecaminosa no me permite. Por eso Dios nos elige. Yo creo que, no sé si están así, porque yo creo que también de alguna manera nosotros elegimos por temor, y no por miedo, es por temor. Yo sé que si yo no elijo seguir el camino correcto, mi miedo cuál es, y yo pierdo la salvación, y estoy en el horno. Entonces hay un temor que a Si mí... no es miedo, que parecido, ¿no? Por eso, pero no es el miedo que conocemos como es temor divino, es otra cosa, es otro tipo de temor. Temor divino. Sí, Rosita. Yo creo que es tan fácil, ¿no? Todo, porque yo pienso que Dios tiene misericordia para todos. La misericordia de Dios es para todos. Es nosotros, es nuestra decisión, es seguirlo. Lógico, si hay uno que todavía no conoce, que no puede hablar, y lo rechaza, bueno, él decidió no seguir. Pero si viene y se arrepiente, yo pienso que la misericordia de Dios es para todos. Entonces, en base a esto, y vamos a terminar acá, me quedan más todavía, pero en base a esto lo que estamos viendo es solamente que la gracia irresistible, es tan irresistible la gracia para que Dios se presente a algunos y aún así decida rechazarlo.
No sería irresistible. No A sería mí no me irresistible. parece que sea irresistible. ¿Cómo? A mí no me parece que sea irresistible porque los resultados están a la vista. Si fuera irresistible, todo el mundo sería cristiano. Pero no es irresistible para la religión, Claro. Sí, Mirta. No, que yo digo, ¿no? Que lo que están diciendo se contradice a lo que veníamos diciendo, porque si dice que somos predestinados, que Dios nos eligió, él ya sabía, ese fue el tema anterior que tocaste vos, que los que estamos acá estamos porque Él nos trajo, porque Él nos está guiando. Claro, Él nos eligió y nos está guiando a seguirlo, ¿no es cierto? A seguir el camino de Jesús. Entonces, eso que nosotros tampoco conocemos a las personas que Dios eligió o que predestinó a que un día sean cristianos y sigan el camino de Dios, de Cristo. Nosotros no las conocemos, pero Él nos mandó a predicar. Entonces, como que la búsqueda o la ayuda está en eso, ¿no? En que nosotros tenemos que hablarle a otras personas y bueno, en alguna manera esa persona que Dios predestinó, a través de la prédica o de la palabra nuestra, que es como un granito de arena que estamos poniendo ahí, esa persona va a llegar al camino, ¿no? Porque dice que viene la fe, viene por el oír. Alguien le habla, ¿no? Le hablamos nosotros o una prédica o lo que sea, pero alguien le habló a esa persona para que acepte a Jesús. Y que dice que él ya sabe quiénes son los que van a aceptar. ¿Por qué no sabemos? Dice, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo a Dios? De que por qué hace las cosas así. Bueno, él sabrá por qué hace las cosas así. ¿Quieres decir algo, Bernardo? Ah, ¿no? ¿Vos, Benito? Habías levantado la mano. No, pero me perdí. No entiendo. Que la fe es un don de Dios, ¿no? Yo creo que una de las cosas que Dios despierta en el cristiano es la fe y la confianza en Él. Cuando yo escuché el mensaje, Dios despertó una fe y una confianza en Dios. Y la gracia de Dios se manifestó sobre aquellos que creyeron. El momento que yo creí, se manifiesta la gracia de Dios. Solamente los que creen pueden ver la gracia de Dios para mí. Amén. Para mí es confuso, porque yo siempre creí que Dios quiere que todos se salven, que todos lo conozcan y sean De hecho, ahí lo dice, ¿no? Y Bueno, nosotros Pero ahí dice como que eso predicamos, contradice a lo otro. predicamos, oramos por nuestros familiares. ¿y cuál es tu duda? Que Dios no quiere que todos se O sea, salven. y ¿cómo puede ser eso así si también está diciendo que solo no son todos elegidos? Entonces no todos se van a salvar. Pero entonces, Eso me parece que son la palabra de Dios dice ahí en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere. Hoy Gabriela temprano, antes de venir, me dice, hay que ver si la palabra quiere, que se traduzca como quiere, es lo que Dios realmente quiere. Y la palabra griega significa la voluntad, el deseo y el propósito de Dios. Por lo tanto, el propósito de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios, es que todos los hombres sean salvos. Todos. Pero a través de su decisión, de su propia decisión. No, el hombre no hace nada para salvarse. Si Dios- No, la salvación es Bueno, por si gracia. vos decidís, yo sí decido, estás decidiendo, estás haciendo algo para ser salvo. Dios te da Dios te predestina La y salvación Dios. y la gracia es esperar, o sea, la salvación es por gracia, en eso estamos de acuerdo. Sí, siempre. Eso es así. Por eso, pero si vos decidís, estás tomando, o sea, la salvación la estás tomando vos estás decidiendo. Dios te predestina y llegás al momento Sí. en que vos escuchás y esa predestinación hace que vos, obvio, tenés que recibir y santificarte, pero no es que vos decidís, no sé si es claro lo que digo. No, lo que pasa es que si nosotros tomamos la palabra predestinación como algo que ya todos tenemos encauzado, entonces la predestinación no es para todos iguales. Porque si yo estoy predestinada a ser una hija de Dios y sigo por el camino bueno, está bien. Ahora,
si Dios predestina para otra persona que va a terminar en una cárcel, bueno, no es la misma. O sea que entonces la predestinación de Dios, que si bien es como decís vos, existe para todos, no es para todos igual. Porque no todos terminamos de la misma manera. No todos elegimos seguir a Dios. Eso salvo no se salvo. O sea, no como vos en la cruz, que toda su vida que hizo. Fue ahí en el último momento donde lo llamó. Sí. Y es que hoy estoy acá y mañana no se sabe. Si Dios quiere que siga estando acá, Él me va a decir, sí, dale, vos tenés que estar acá. Pero si no hay nadie que se oponga en lo que dice Dios. Ahora, la realidad también es otra, que si la palabra dice que por obra y gracia de Dios estamos predestinados, bueno, lo dice la palabra, ya está. ¿Quiénes somos para saber si sí, si no, discutir si? A mí me parece no. Estamos. ¿De qué manera? No sé, ya le preguntaremos. Ahora, ¿para qué estamos predestinados? Nosotros creemos que es para cumplimentar en llegar a la salvación eterna. Más allá de que la hayamos recibido por gracia, tenemos que hacer un camino para poder disfrutarla. No, pero hoy dijiste vos que estamos predestinados para ser iguales a Jesús, ¿no? Esa es la predestinación, el ser iguales a Jesús, así decía lo que leí. Entonces, solo lo puede hacer una persona que se salva. Por eso le dije, y voy a repetir algunas cosas que le dije al comienzo. Es muy probable que no nos pongamos de acuerdo. Es muy probable. De hecho, ya está pasando. Ahora en este momento lo está pasando. Segundo, yo le di mi opinión con respecto a mi opinión. Podemos volver, Lili, podés ir para atrás, ¿no? En los pasajes. Otro más. Otro más. más adelante. Otro más. Ahí. Otro más. No, entonces está haciendo el siguiente. Siguiente este. Ahí está. Hermanos, queridos hermanos, amados hermanos. Yo les doy mi opinión. Mi opinión. Puede estar insuficiente, puede estar o puede no alcanzar sus expectativas con respecto a lo que ustedes creen, ustedes sienten de parte de Dios. Humana, pecadora y salvada por gracia de Dios. Es que la predestinación es para las personas que ya han sido salvadas. En realidad ahí dice, Dios determinó que sus escogidos reflejaran perfectamente a su Hijo. O sea, la predestinación es para un grupo escogido, entonces, para los salvos. Es lo que, vuelvo a repetirlo y por favor tómenlo así, literal, como se los digo. A mi entender, durante siglos y siglos se generó esta controversia porque muchos quisieron interpretar la predestinación como algo anterior a la salvación. Como que Dios ya te eligió y ya te salvó. Sí, está mal traducido. No está mal traducido. No está mal traducido. Está mal interpretado. Está a mi modo de ver. Ahora, yo hago una pregunta. Dígame. En el día del juicio, cuando estén los condenados y los salvados, Dios le va a decir, no, porque vos no fuiste predestinado. Claro, eso es lo que ¿Te digo. vas al infierno? Y entonces, ¿qué hacemos con 1 Timoteo 2:4, donde dice que Dios quiere, Dios desea, la voluntad de Dios es que todos sean salvos? Entonces, esa persona que está condenada le puede decir a Dios, pero vos a mí no me elegiste. Exacto, eso es lo que yo digo, y no puede Entonces, ser, Dios es está mal. injusto. Por eso está mal, porque Dios dice que la salvación es para todos. Exacto. Entonces, Juan 3:16, ¿qué dice? El versículo más famoso de la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, ¿para qué?
para que todos todo tengan vida eterna. Entonces, él no puede, o sea, se supone que en teoría no puede decir, como yo diría, vos sí, vos no, vos vas, vos no vas. O sea, vos estás predestinado para grandes cosas, vos estás predestinado para no grandes cosas. Yo creo que sí, está la interpretación. Yo creo que por ahí lo que no sé, no quiero decir que el enfoque esté mal ni esté bien, pero yo creo que deberíamos pensar en que vamos a leer y vamos a profundizar en diferentes ideas que durante la historia se hicieron y cuáles fueron. Más allá de lo que nosotros podemos interpretar o no, porque la Biblia dice que Dios reveló lo que Él quiso que supiésemos en la Biblia, pero los misterios de Dios pertenecen a Dios. Exacto. Entonces hay cosas que nosotros no vamos a poder dilucidar en este mundo, no vamos a poder entender. Está mal traducido. Entonces por ahí ver el estudio como las versiones o las opiniones que se dieron durante toda la historia del cristianismo que se contraponen y qué está a favor, qué está en contra, como para crecer y que el Señor nos manifieste cuál es lo que quiere compartir con nosotros y qué es lo que quiere que oremos para que Dios nos manifieste un poco más y qué va a quedar para el día que lleguemos a tener mentes completas en el Señor y descubrir qué es lo que Dios quiso con eso, me parece. ¿Y vos creés que a San Agustín, a Calvino, a Arminio no pidieron a Dios también dirección? No, por eso, pero vamos a ver Y qué cada uno es tiene una postura distinta. Y bueno, y que cada uno se quede con lo que gusta. Libre albedrío. Es así. La Biblia dice la palabra libre albedrío, no está en la Biblia. Te da libertad. O sea, la Biblia no está escrito libre albedrío. No, en realidad la palabra libre albedrío no existe en la Biblia. Por eso, tratar de pensar. No, pero se habla de la libertad que tenemos para elegir. Dios nos dio libertad para elegir. Pero tenemos libertad cuando somos verdaderamente libres, cuando conocemos al Señor. Si no, También somos libres, dice, somos esclavos del yo pecado. soy la verdad, yo soy... Sí, Bueno, vamos a terminar acá. Por hoy falta mucho todavía. Incluso este mismo personaje, San Agustín, queda mucho más todavía para indagar, pero es interesante porque bueno, él presenta una postura y después durante la historia del cristianismo salieron muchos a refutarlo, a contradecir y a chocar directamente con las ideas de él. Pero lo importante es esto, ¿no? Que sepamos, fundamentalmente es esto, que sepamos y que tengamos la seguridad, y eso es lo más importante de la doctrina de la predestinación, que tengamos la seguridad de que Dios tiene un futuro maravilloso y glorioso para nosotros. Y eso sí el Señor, tenemos la plena seguridad que predestinó para cada uno de los que estamos aquí presentes. Amén. El destino glorioso que Él tiene reservado para nosotros. Amén. Que Dios los bendiga y bueno, tarea para lograr investigar. Dios los bendiga y aquí terminamos. Amén.